Bienvenidos de nuevo, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido toda esta semana? Nosotros ya teníamos muchas ganas de estar nuevamente con todos ustedes, contándole las cosas que suceden aquí en nuestro Motril, o mejor dicho, las que sucedían en nuestro Motril hace muchos años. Y lo hacemos siempre con la ayuda de nuestro querido amigo, nuestro cronista oficial de Motril e historiador motrileño, don Manuel Domínguez, el cual nos va contando un poco a bote pronto las cosas que ocurrían aquí en nuestro municipio, calle a calle. Saben ustedes que empezábamos este recorrido, estamos en la tercera parte de un recorrido que empezábamos en la Plaza de la Tenería, subiendo, pasando por el borde de la Acequia, subíamos calle Muralla hasta la Plaza de los Jardinillos, luego nos metíamos por la carrera de la Virgen, atravesábamos, nunca mejor dicho, la travesía del colegio para aparecer en esta plaza, la Plaza del Tranvía, una plaza con un encanto sensacional y que ha ganado mucha vida últimamente gracias a los diferentes establecimientos de hostelería que tenemos aquí precisamente en esta plaza. Una plaza que era antiguamente conocida como una plaza de cañas, era una plaza también conocida por el tranvía, de ahí su nombre, porque tenían las cocheras del antiguo tranvía de Motril, el tranvía de caballos, ¿no? Y que tenía aquí, como decimos, sus cocheras. Una plaza que tiene mucha historia, ¿verdad, don Manuel? Y que sigue manteniendo su encanto con las dominicas aquí, con diferentes establecimientos de hostelería, y que si uno se sienta aquí tranquilamente y se pone a recordar el pasado, tiene mucha historia, hay mucho que contar, ¿no? Mucho que contar. Esta plaza es una de las plazas más antiguas de Motril. La primera vez que hay datos sobre esta plaza se remontan posiblemente al siglo XV. Siglo XV. Siglo XV, y después del siglo XVI. Aquí un tal Toribio Vázquez compró un ingenio en ruinas de un musulmán expulsado, y curiosamente se hace sobre ese ingenio antiguo musulmán, hacen una fábrica, un ingenio, que lo compra Alonso de Contreras, lo hace un regidor que se llamó Navarro, y después lo compra Alonso de Contreras y fue conocido con el nombre de Ingenio Viejo. El Ingenio Viejo debió ocupar toda la fachada sur de la Plaza del Tranvía, y la familia Hurtado, los Hurtado, que era también una familia muy poderosa, que se habían establecido en Pataura, eran de Granada, pero habían comprado muchas tierras en Pataura y aquí en Motril, eran regidores también, hacen su ingenio también en aquel lado de la plaza, en el lado oeste de la plaza, el ingenio de los Hurtados, y comparten la Plaza de Caña. La Plaza de Caña, en lo tradicional, es donde venían las carretas o los burros con las cañas del campo, las volcaban aquí, las apilaban, ¿no? Las apilaban aquí seguramente tendrían las leñas también, y las apilaban aquí, y después los ingenios azucareros que se la iban llevando para pasarlas a los molinos y tal, ¿no? Es decir, para limpiarlas y pasarlas a los molinos y tal. Y el origen de esta plaza, por lo tanto, es una plaza de cañas que compartía el Ingenio Viejo y el Ingenio de los Hurtados, edificios además muy grandes. Yo cuando hablábamos de la calle de la Muralla citaba el Ingenio de los Hurtados. ¿Dónde estaba entonces? En la parte este de la calle, lo que hoy conocemos como Huerta Esteve, más o menos en esa zona de ahí es lo que fue el ingenio de los Hurtados. Y en la parte del ingenio estaría lo que ocupa hoy las Dominicas hasta llegar a la calle de la Muralla. Ocuparía toda esta zona de aquí. Y esta zona de aquí, toda esta zona de aquí es la huerta donde está el edificio blanco este grande, es la huerta del Salitre. La huerta del Salitre. Salitre, que sí, que comunicaba con la explanada, que también le decían la huerta del Salitre. Y aquí este terreno se lo vendió Contreras, Alonso de Contreras, a la familia Herrera, para hacer su casa aquí. Y aquí estuvo durante mucho tiempo la casa de los Herrera, que terminó siendo de la familia Jiménez Caballero, y que se quemó durante la Guerra Civil. Y fue uno de los grandes palacios que tuvimos en Motril. Hay fotos impresionantes. Eso te iba a decir, que gracias a Dios, de las poquitas cosas que nos quedan, por lo menos el recuerdo fotográfico por lo menos. Y precioso. Y además hay alguna incluso con un tranvía de caballos en la puerta, con el tranvía. Con el tranvía, el tranvía, famoso tranvía, que tuvo mucha historia. Al final nadie consiguió hacer un tranvía en condiciones a Motril. Ese funcionó de 1911 hasta 1923, creo que desaparece el tranvía.
En principio se intentó crear un tranvía a vapor, pero aquello fue un fracaso. La empresa Tranvía de Motril fue un fracaso absoluto y al final quedó un tranvía de mula que en principio recorría pues la zona de Calle Nueva hasta la playa y bueno, medio de transporte, pero siempre con muchos problemas, pero medio de transporte con vía, llevaba vía, el tranvía iba por vía y llevaba, pero con siempre muchos problemas, cuando no se rompían la vía. Cuando se salía de la vía. Cuando no alguien se llevaba los hierros de la vía o cosas así, el caso es que tuvo muchos problemas, pero sí que duró y al final desapareció aquel tranvía de Motril, pero como las cocheras estuvieron aquí, pues aquí se quedó el nombre de la plaza del tranvía. ¿Y siempre se le ha denominado por el mismo nombre? No, porque antes se llamó la Plaza del Ingenio Viejo, se llamó incluso la Plaza de Melchor de Flores e Herrera, Plaza de los Herrera, se llamó también Plaza de la Aduana, Ajá. porque aquí en la casa de los Jiménez Caballero, que fue Jiménez Caballero, se estableció en el siglo XVIII una aduana y también se le conoció con el nombre de Plaza de la Aduana. Se le puso en el siglo XIX, cuando la Restauración, se le puso Plaza Cánovas, se llamó Plaza de Cánovas, y después de la Guerra Civil se le puso Plaza de José Antonio, que bueno, ahí tenía una placa que ponía en la esquina, ponía Plaza de José Antonio, durante mucho tiempo se conoció, pero pasa lo que siempre pasa en Motril, en muchas ciudades, que el nombre tradicional es el que se ha mantenido, que al final vuelve a donde tiene que volver. La Plaza del Tranvía. Digo que aquí se celebraban verbenas, se celebraron fiestas, los festivales de España, el Teatro Manolita Chen, que todos recordamos en los años 60, mirad por las mirillas el Teatro de Manolita Chen, que se ponía aquí en la plaza. Es una plaza que tuvo siempre mucha vida después, estuvo muy parada en un tiempo y después ha vuelto a tener una plaza con mucha vida. Y el convento de los jesuitas, que lo comentábamos en el programa anterior. Y el seminario de San José, que también estuvo en esta zona. Y después, lógicamente, el primer colegio femenino de monjas religioso que se establece en Motril a principios del siglo XX, que es el de las Madres Nazarenas, que todavía está, ¿no? Y está en pleno auge, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que evidentemente... Que llevan muchos años también aquí con nosotros. Más de un siglo con nosotros en Motril, las Madres Dominicas. Y digo que fue una plaza muy curiosa, es decir, su origen es plaza de caña, pero ha sido de todo, aquí ha habido de todo, comercios también, una plaza muy comercial en su época, también en el siglo XIX fue un sitio de comercio, y el lateral de la parte este de la plaza siguió llamándose Carrera, calle de la Carrera, conectaba claro, con la calle de Carrera hasta el cerro prácticamente. Hasta salir, hasta el cerro, y en la esquina de la calle, que hoy se llama Narciso González Cervera, en la esquina que comunicaba ya para pasar hacia el cerro había un puente muy famoso, que era el puente del Salitre, que era uno de los puentes de Motril que daba paso hacia el camino hacia el mar, ¿no? El puente del Salitre. Lo hablábamos cuando hacíamos la zona de la Casa de la Palma, que decías que había varios puentes, uno que estaba allí aquí estaba y el puente otra, del Salitre, y que este era el puente del Salitre. El puente del Salitre, que era uno de los más conocidos, de los más grandes de Motril, permitía pasar 2 carros, ¿no? En algún momento 2 carros. Es que debió ser un puente, y esta calle siguió llamándose calle de la carrera de la Virgen. Y la plaza del tranvía pues, ha tenido una larguísima historia. Si documentos hablando de la plaza del tranvía y que hemos podido, de esta plaza como plaza del Ingenio Viejo, plaza de los Ingenios de los Hurtados y tal, pues desde el siglo XVI hay documentos de esta plaza. Así que nos podemos imaginar la antigüedad que tiene esta plaza tan especial, tan tradicional como tenemos en nuestra ciudad. Esta calle, digo, en la que daba paso al puente del Salitre, que salía ya pues, hacia el camino del mar, hacia la explanada o hacia el cerro. Y, lógicamente, Carrera de la Virgen. Pues, Manolo, vamos a continuar nuestra trayectoria. Atravesamos la carrera de la Virgen, que la dejábamos allí, y nos vamos a introducir por Huerta de Esteves, Marjalillo, luego salimos calle de Tecla, Cruz Verde, etcétera, que yo creo que también es una zona muy interesante. Y volvemos otra vez a las calles un poquito más estrechas, también que tiene ese encanto que yo te digo que... El encanto tradicional de Motril,
la Huerta de Esteves, ¿no? Huerta es decir, de la calle Huerta de Esteves, que recibe el nombre de una huerta que con ese nombre existía aquí, aunque la más conocida era la Huerta de los Castillos, ¿no? Que era una huerta con palmeras que daba a la vereda Andalucía, pero curiosamente esta calle ha sido tradicionalmente conocida como Huerta de Esteves y como Huerta de Esteves se ha quedado. La calle era una callecita muy estrecha, con poca construcción en su época, es decir, con poco edificio en su época, pero que después se ha convertido en una calle muy poblada, es decir, una calle con muchos edificios. Y es pues las típicas calles, es decir, las típicas calles de la Plaza del Tranvía comunican con una de las calles más tradicionales de Motril, que son las calles del Marjalillo, las calles, porque hay dos. Hay la dos, calle Marjalillo alto alto y y bajo. bajo. Y además el final de la calle de la Huerta de Esteves conectaba con esa entrada hacia la calle Tecla, hacia los callejones de la calle Tecla y hacia la calle Marjalillo, que ya salía a la calle Nueva, ya salía a la entrada de Motril por el otro lado. Pero es una calle que pues, hoy se ha ampliado, evidentemente, originariamente era bastante más estrecha. Más estrecha, además mucho en el entramado que decimos. Y forma parte de este entramado del Motril Este, de esta zona este de Motril, que bueno, pues que ha conservado al menos el trazado de las calles y ha dado lugar pues a este modelo de ciudad, pues un poco, digamos, con esos restos de historia, aunque muy transformada, pero todavía quedan los nombres, al menos, los nombres tradicionales. Huerta de Esteves aparece en la planimetría, es decir, en los planos de Motril con este nombre, esta calle, pues desde principios del siglo XIX. Y recordamos que aquí estaría el ingenio de los Hurtado, ¿no? Aquí debió ser la zona del ingenio de los Hurtado, y esta calle conectaba con el ingenio nuevo, que estaría en la calle Marjalillo. Pues un lugar precioso. Hombre, a mí, Manolo, me vas a permitir, pero que yo soy más joven, lo que sí me acuerdo yo de esta calle, a mí el recuerdo que me trae esta calle era la nieve. Sí, la nieve. Estamos hablando hace muy pocos años, ¿no? Relativamente hablando, muy pocos años. Pero aquí teníamos a la tienda típica, antiquísima, con techos de cañavera, con un escalón. Pero además donde veníamos todos a comprar los cacahuetes, las pipas, eso, vamos, un duro de pipas, un duro de... La calle esta, Huerta de Esteves, fue muy famosa porque aquí en esta esquina hubo una fábrica de hielo. La fábrica de hielo. La fábrica de hielo, aquí venía todo el mundo a comprar hielo, que después Paulino Martínez montó un par aquí. También Paulino Martínez. Paolo famoso. El Paolo famoso de esta época, pero aquí esto fue la fábrica de hielo en su momento, que estaba pues justo en la esquina de las calles del Marjalillo. Calle del Marjalillo, lo decimos bien, ¿no? Porque ese tipo de preguntas, Marjalillo. Marjalillo. Marjal pequeñito. En el apeo es decir, en las propiedades de los Bornos, de 1580, estas calles ya se llaman así, ya se llama la calle, la tierra del Marjalillo, ya se llama el campo del Marjalillo, curiosamente. Sí, y de ese nombre, Marjal pequeñito, pues Marjalillo, porque la zona este de Motril, es decir, todo esto que hoy está ocupado por casa hasta llegar a la calle Nueva eran tierra de cultivo. Y esto era, como le decían en aquella época, el ingenio nuevo, debió estar aquí, toda esta zona de aquí sería el ingenio nuevo, o posiblemente hay otros autores que posiblemente lo ven en la esquina de la calle Marjalillo, y la calle Marjalillo estaba constituida por la calle Marjalillo Alto, Marjalillo Bajo y la plaza de Marjalillo, que era la plaza que hay antes de salir a la calle Nueva. Ese ensanchamiento, ¿no? Donde está la unión de los dos, ¿no? Estuvo la tienda de Montero ahí durante muchos años y fue famosa, y esta calle pues fue una calle de mucho tránsito. Y claro, porque volvemos a hablar de que una entrada... la ayudantía de Marina estuvo aquí, la oficina de la ayudantía de Marina, en vez de estar en el pueblo, estuvo aquí, en la calle Marjalillo. Y fue pues un entramado de calles muy típico, ¿no? Es decir, calles muy estrechas, calles muy... Y me refiero que además son arterias también principales, porque al final por eso tienen tanto movimiento, ¿no? Porque como se dirigen hacia el centro, al final se han quedado en el centro. Se han quedado en el centro y han quedado pues siempre como calles comerciales, pero sus nombres son muy antiguos, es decir, que 1580 ya hablamos de la calle Marjalillo, ¿no? Es decir, hablamos de 1580 de que el conde de Bornos tenía propiedades en el Marjalillo. Muy típico, Marjal es una palabra musulmana,
sería la una medida, propiedad, ¿no? Unidad de medida, ¿no? Un marjales 500 metros cuadrados. Por eso digo que es una unidad de medida. A las propiedades de 500 metros cuadrados decían marjales, medían por marjales. Y este sería más chico que lo normal, seguramente, y sería pues marjales. Bueno, no llegaba a Armaja a lo mejor. El marjalillo. Y ahí que lo nombré, seguramente, ¿no? Aquí pues tuvo su casa el conde de Villahermosa, es decir, mucha gente importante. Sobre todo aquí estuvo el ingenio nuevo que construyó Alonso de Contreras también, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y el edificio se mantuvo mucho tiempo, en Bar Los Leones en la esquina, y al final de la calle, y el edificio se mantuvo mucho tiempo, seguramente que fue derribado también, pero también la transformación ha sido terrible. Aquí no queda nada de lo que constituía la calle del Marjalillo, no queda absolutamente ninguno de los edificios que conformaron estas arterias principales de Motril, estas callecitas de este núcleo pequeño de Motril, este núcleo este de Motril, que también se conformó así como hemos visto calles en otros sitios de Motril, con calles muy estrechas, calles muy cerradas, casi todas, y se conserva un poco la estructura todavía de lo que fue las calles tradicionales, las callejas del Marjalillo. Se conserva un poco la estructura. Los nombres que son muy curiosos, ¿no? El conde Villahermosa. Sí, un nombre muy curioso. ¿De qué año estábamos hablando? Del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Y lo que me gustan a mí este tipo de calles, ¿no? Yo sé que para alguna gente, sobre todo cuando vamos a conducir o lo que sea. Sí, es que estas calles no están pensadas para cosas. No está pensado, lógicamente, para un tráfico rodado, ¿no? Para un tráfico rodado, estaban hechas para otro tipo de. Y eso que se han ampliado, porque cuando se ha construido se han retranqueado y se han hecho un poco más anchas que tradicionalmente, pero yo recuerdo estas calles pues más estrechas de lo que hoy son, ¿no? Es decir, que tenían un entramado más parecido a lo que debió ser el entramado antiguo. Y son calles que han conservado pues un poco el sabor de la estructura de los modelos antiguos urbanísticos que tenía Motril. Y es verdad que todo este conjunto, a mí me gusta toda esta zona del conjunto de esta zona este del alrededor de Jardinillos, Cruz Verde y tal, porque sí ha conservado Marjalillo y tal, sí que ha conservado un poco, muy modificado por construcciones nuevas, pero un poco la estructura de un núcleo cerrado de población. Es decir, que es muy curioso Motril. Motril no hace calle ancha, excepto calle nueva, que es cuando se amplía un poco Motril y tal, no hace calle ancha nunca, porque a pesar de que están fuera de la muralla, las calles tenían que ser estrechas un poco por la defensa también, ¿no? A pesar de que estaban fuera de la muralla, quizás por eso, ¿no? Son calles bastante estrechas en ese aspecto. Y a la izquierda, la calle Tecla, que mucha gente de Motril se preguntará qué tiene que ver la Tecla con esto, claro, con la calle. Y es el nombre de una mujer que vivió aquí en el siglo XVIII, que en Motril le decían la tía Tecla, y con el nombre se ha quedado, Tecla. O sea, era por una mujer que vivía Una mujer aquí. que vivía aquí, justo en la esquina de esta. Y que se llamaba Tecla, evidentemente. Se llamaba Tecla de apellido. Pues la calle de la tía Tecla. ¿Tecla de apellido o de nombre? No, de nombre. Ah, perdón. La calle de la tía Tecla, y con la calle de la tía Tecla, ya tía se ha pasado y ha quedado calle Tecla. Es curioso, ¿no? Aquí me contaron una historia, que no sé si es verdad, que cuando derriban una de las calles de estas aparece una emparedada y las malas lenguas de Motril decían que era la tía Tecla que había desaparecido, la habían enterrado. Porque ella había desaparecido, ¿no? Sí, la contaban, no sé si es verdad, que era los antiguos cronistas de Motril que sabían de estas cosas o contaban
recogían historias de estas, y yo he podido recoger algunas de ellas, también contaban pues que la tía Tecla debió ser una mujer muy guapa, que tuvo y tal, y hubo una historia de muerte, de celos y tal, y tal, ¿no? Desapareció. Y como al tiempo apareció alguien emparedado, emparedado, pues la tía Tecla. No sabemos si es verdad que apareció alguien emparedado, no sabemos si es verdad que la tía Tecla era muy guapa y hubo cuestiones de amantes y de celos y tal. Sí que sabemos que vivió, la tía Tecla existió, que vivió en esta calle y que el nombre recuerda todavía a esta mujer que vivió en el Motril del siglo XVIII. ¿Y alguna casa entonces aquí también? Tampoco, solamente esta de la esquina de los Villamantilla, que era una gran casa, que la parte frontal estaba en la calle, calle de la Carrera, este lateral, y el jardín lo tenía hacia la plaza de la Cruz Verde. Justo en la esquina del jardín estuvo durante muchos años la hornacina con la Cruz Verde. También esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Esto no tiene nada que ver tampoco con... Sí, ha cambiado bastante la fisonomía a partir de aquí. Claro, la fisonomía no queda nada. El edificio este era un gran edificio seguramente construido en el siglo XVIII también, por la pinta que tenía, la pinta de las fotos que se conservan, y no queda tampoco lo que se construyó nada que ver con lo que fue el edificio de los marqueses de Villamantilla, ¿no? Hasta aquí nuestro programa de hoy recorriendo, ya saben ustedes, salíamos desde prácticamente la Plaza de la Tenería, calle Muralla, hemos llegado a Jardinillo, después hemos pasado también por lo que es la zona de la Plaza del Tranvía, Huerta de Estévez, y aquí vamos a finalizar porque en nuestro próximo programa nos acercaremos a esto que prácticamente tenemos ya detrás, que es la Plaza de la Cruz Verde. Conoceremos la historia de esta plaza, la fuente que había ahí, cómo se creó la Escuela de Arte, antiguo Palacio de Ventura y muchas cosas más. Así que sigan con nosotros aquí en La Alquería.